Muy buenas, bienvenidos al último vídeo del tema 5. En este vídeo vamos a estudiar dos temas finales, el concepto de, la metodología de planificación de enlaces de radio. En buena medida la hemos estado viendo en los ejercicios, pero haremos un poquito más de hincapié en sobre todo en los de radios celulares. Y por último, el concepto de disponibilidad, que es importante, como veréis. Comenzamos. En primer lugar, hay que tener en cuenta siempre que planificamos un radioenlace los límites de cobertura de ese radioenlace. Y para ello, según lo que domine, pues hay que tener en cuenta una cosa o la otra. Dejarme que ponga aquí, por ejemplo, un marcador. Entonces podemos tener sistemas que estén limitados en potencia, para lo cual, pues en los ejercicios habéis visto que tenemos que calcular la potencia recibida y si vemos que no es suficiente y tenemos que meter un amplificador o que hay poco margen, pues sería un sistema limitado en potencia, o a veces donde los sistemas pueden estar limitados por interferencia. O sea que de potencia vamos bien, pero por el contrario pues tenemos una serie de interferencias o una interferencia que hace que la potencia recibida, aunque es alta, pero la probabilidad de error es alta también, y entonces pues hay que resolverlo de una forma distinta, no poniendo más amplificación, sino pues probablemente pues igual lo veremos más abajo cómo se resuelve. Entonces, en los sistemas limitados en potencia, pues la cobertura es función del factor de ruido del sistema del receptor. Eso lo hemos visto en los problemas también. Normalmente la relación portadora-ruido pues es importante. Es importante como factor de calidad del radioenlace. La potencia, si está un sistema limitado en potencia, el numerador, la potencia de la portadora, pues es pequeña, y entonces pues el factor de ruido pues es fundamental que sea bajo, porque si no la relación portadora-ruido pues hace que el sistema no sea viable, ¿no? Normalmente, pues en estos ejercicios lo que se especifica, pues ya lo habéis visto, es una sensibilidad del receptor, a veces llamada umbral, y también se especifican pues unos márgenes del radioenlace pues para tener en cuenta desvanecimientos. Y pues hemos hecho ya varios ejercicios para tener esto en cuenta. Y pues típicamente son ejemplos, o son establecimientos de enlaces punto a punto. Luego están los sistemas limitados por interferencia, donde la cobertura de ese enlace pues depende pues de la interferencia que sea capaz de admitir o que prevea que vaya a tener. Y pues típicamente eso ocurre en sistemas de radiodifusión en bandas métricas, o típicamente también pues en sistemas de radiocomunicaciones móviles. Las interferencias ahí normalmente son las que dominan y suelen ser siempre sistemas limitados en interferencia, por interferencia. Entonces, pues esto es algo importante cuando afrontáis el cálculo de un radioenlace. Pues tenéis que entender si vuestro sistema es un sistema limitado en potencia, y como consecuencia pues poner las medidas para lograr los márgenes y sensibilidades que se dan, o si es un sistema limitado en interferencia y qué es lo que tenéis que hacer pues para reducirlo. Y como comentaba antes, pues para limitar la interferencia, pues normalmente pues se utilizan pues frecuencias distintas, o se utilizan antenas muy directivas, y con eso pues el tema se arregla, ¿no? En enlaces punto a punto, pues en la planificación de red implica pues hacer el balance de enlace, como hemos hecho en los ejercicios, implica hacer un plan de frecuencias, o sea, normalmente suelo tener varios canales y tengo que decidir cuántos canales, qué distancias hay entre cada uno de ellos, las atenuaciones que voy a tener en función de la frecuencia, y hacer un dimensionamiento. Dimensionar significa pues ver la necesidad que yo tengo de transmitir una determinada señal que requiere un determinado ancho de banda, y poner los medios, digamos, de transmisión acorde para que sea capaz de transmitir todo ello, ¿no? En redes de cobertura zonal, que lo que hacen es cubrir zonas, ya no enlaces punto a punto, pues ahí normalmente pues tengo que ver a ver qué cobertura necesito, y en función de eso establecer también qué plan de frecuencia tengo que tener, y un poco pues los dimensionamientos pues de las antenas,
amplificadores, etc. Esto sería lo que serían las etapas de planificación de red en cada uno de los puntos, en cada uno de esos tipos de enlaces. Entrando más en detalle en lo que sería enlaces punto a punto, pues los planes para la planificación, pues lo primero lo que tenemos que hacer es establecer coordenadas y altitudes de los extremos, del transmisor y receptor. Y para ello pues necesito planos, necesito topografía para ver los despejamientos que hay en los vanos. Una vez que he establecido todo eso, bueno, pues se empiezan a definir lo que serían todos los sistemas de comunicación que integran ese enlace punto a punto con todas sus características, qué potencias necesito, qué sensibilidades necesito los equipos, cómo tienen que ser las antenas, con sus ganancias, los apuntamientos, etc. Una vez que he definido ese sistema de comunicaciones, lo que hago es hacer un cálculo de las pérdidas de propagación y para ello pues tengo que utilizar el modelo más adecuado. Como hemos visto, hay multitud de modelos y cada uno tiene su ámbito de aplicación, pues en función de la frecuencia o en función del lugar donde se está propagando, si es una ciudad, si es un campo, si tengo que tener en cuenta la curvatura de la Tierra, si es una propagación troposférica, etc. Y con todo ello, bueno, pues hacer el balance de enlace, hacer un cálculo de balance de enlace. Y con ello establecer pues, si el enlace es viable o no es viable. Si no lo es, bueno, pues tendré que cambiar o bien reduciendo requisitos, o bien elevando la potencia de transmisión, variar las ganancias. En definitiva, lo que tendré que volver a hacer es venirme probablemente a este punto otra vez del cálculo y volver a repetir todos los cálculos hasta que eso converja en un valor factible. Hemos visto también algún ejercicio donde hemos hecho este tipo de consideraciones al final del ejercicio, donde pues aumentábamos la potencia de transmisión o veíamos cuáles son las distintas alternativas para hacer que el enlace fuera viable. En una red de radioenlaces, una red de radioenlaces son varios radioenlaces, por ejemplo, con vanos intermedios, pues hay que hacer la anterior, pero además hay que definir bien en qué sistemas de radiocomunicaciones van en cada emplazamiento y la posición de las antenas, cuáles son las alturas necesarias y las posiciones relativas. O sea, que hay que ir planificando los distintos vanos. Y hay que hacer también una planificación de frecuencias, o sea, establecer los canales para los distintos enlaces y tener en cuenta las interferencias potenciales que se pueden producir entre cada uno de ellos. Esto de aquí lo veremos muy bien en la práctica. Donde de hecho bueno, pues tendremos que practicar, bueno, pues haciendo un cálculo de un radioenlace, repito, en la práctica 3 creo que es, ¿no? Y veréis que esto se va a ver muy bien y lo vais a entender fenomenal, pues lo que significa, bueno, pues hacer ese cálculo de una red de radioenlaces. Muy sencillita porque serán 2 saltos o en total tres antenas, pero será suficiente para entender todos estos conceptos mejor. Las redes zonales, por ejemplo, redes celulares de comunicaciones móviles, pues la zona que yo quiero cubrir, la zona de cobertura deseada, lo que se hace es que se divide en zonas más pequeñas que se llaman celdas. Estas serían las celdas de este caso. Y entonces a cada una de esas celdas, a cada una se le asigna un cierto número de canales, de radiocanales. Y en cada una de ellas pues se establece lo que sería unas estaciones base que sean transmisoras y receptoras. Hay distintos tamaños de celdas y eso lo oiréis en el día a día. Hay unas celdas que se les llama macroceldas, que son celdas que, bueno, pues tienen un tamaño entre 2 a 20 kilómetros de lado a lado, de 2 a 20 kilómetros de lado a lado. Luego se habla también de microceldas, donde las microceldas van de varios cientos de metros hasta 2 kilómetros y usualmente cuando estamos en zonas urbanas es el tipo de microcelda que yo tengo dentro de una ciudad. Luego tengo lo que serían las picoceldas, que serían de unas pocas decenas de metros hasta 400 metros y normalmente son celdas, son divisiones internas en edificios. Y por último estarían las femtoceldas, que sería hasta 20 metros, que son internas a edificios y son básicamente las que se están hoy en día barajando, por ejemplo, para hacer la cobertura a través de la wifi de los usuarios
pues para dar una cobertura wifi pues a la gente que va andando por la calle y va pasando por al lado de las casas, ¿no?, que tienen wifi. Entonces esto se le llamarían femtoceldas. Aquí veis un ejemplo de una red celular, donde tenéis pues aquí unos vehículos moviéndose, se conectan con su estación base y a su vez las estaciones base pues se conectan con una estación central que es la que supervisa todo el tráfico y gestiona todo el tráfico. Profundizando un poquito en lo que serían estas redes zonales, las celdas que hemos visto serían estos hexágonos. Se pintan hexágonos porque cuando uno intenta calcular cómo debería ser la forma geométrica de esas celdas, pues el óptimo al final de empaquetamiento pues es la celda hexagonal y por eso se pintan como hexágonos, ¿no? Entonces, pues lógicamente las celdas que son vecinas, por ejemplo, si nos fijamos en esta celda de aquí, tenemos esta y esta vecinas, tendríamos 6 vecinos y lo que se hace es que se utilizan frecuencias distintas para todas estas celdas vecinas. No se reutilizan las mismas frecuencias. Entonces, el conjunto de celdas mayor en el que no se repiten las frecuencias es lo que se llama un racimo o clúster en inglés. Cuando cubrimos todo un terreno a base de estos racimos y de clústeres, por ejemplo, esto de aquí sería un clúster o un racimo, bueno, pues nos fijamos que hay una distancia de reutilización, o sea, si esto se utiliza a una determinada frecuencia, ¿cuál sería la distancia de reutilización, por ejemplo, de esta celda? Bueno, pues la distancia sería el siguiente clúster. O sea, el siguiente clúster estaría, pues por ejemplo, podría ser este de aquí. Entonces, la distancia máxima que yo voy a tener, bueno, si nos fijamos, aquí he cogido esta celda, ¿no? Estaría esto clúster por aquí. Pero si cogemos esta de aquí, la distancia máxima de reutilización sería esta distancia de aquí. Esta sería lo más cerca que una celda puede estar de otra con la misma frecuencia, pues esa es la distancia de reutilización que es la que he mostrado aquí. Si en una celda que tiene X radiocanales, bueno, pues puede suceder, por ejemplo, imaginaros que estamos en la Castellana, en Madrid, donde hay pues muchísima gente moviéndose con móviles y puede ocurrir que en un momento determinado, pues porque haya, por ejemplo, una manifestación, un estadio de fútbol allí al lado del Bernabéu, pues puede haber mucho más tráfico del que puedo cursar en un momento determinado, pues lo que se suele hacer es que se divide la celda añadiendo más estaciones base o disminuyendo la potencia de transmisión de cada una de ellas para que no haya interferencia. Entonces a esto se le llama splitting. Entonces normalmente este tipo de diseños pues existen donde, bueno, pues de una forma o bien temporal o bien fija, si hay una construcción nueva, por ejemplo, de más edificios que haga que el tráfico sea mayor, bueno, pues lo que hago es divido esa celda, las hago más pequeñitas y disminuyo la potencia de transmisión o bien añado más estaciones base y bueno, pues en definitiva el tamaño de celda varía según la densidad de tráfico. En zonas rurales, lógicamente, las celdas son más grandes. En zonas rurales puedes tener hasta celdas de decenas de kilómetros y en grandes núcleos urbanos, por ejemplo, pues eso, en la Castellana, pues igual las celdas pues pueden tener un tamaño máximo de 500 metros. Los radiocanales de una celda se comparten entre todos los móviles que están en la celda en función del tráfico esperado y esa compartición se hace definiendo lo que se llama el grado de servicio, ¿no? Que lo veremos en su momento en el tema posterior, depende de lo que se llama la probabilidad de bloqueo en llamada. O sea, se establece un grado de servicio, que es la calidad que un usuario percibe, que tiene que ver pues, con la probabilidad de que si quiere realizar una llamada no la puede hacer porque estén, digamos, todos los recursos de la celda ocupados, y eso es lo que se llama el bloqueo de la llamada. Entonces, esos radiocanales se diseñan o se establece su número en función, digamos, de ese grado de servicio y, por tanto, de la probabilidad de bloqueo. Y luego, finalmente, bueno, pues hay otro concepto en estas redes zonales, que es lo que se llama el handoff o el handover, que es el hecho de que, bueno, pues cuando tú te mueves, pasas de una celda a otra y el usuario no tiene que percibir ese cambio y notar que está manteniendo una conversación en todo momento sin interrumpirse, aunque haya ese cambio de una celda a la otra. Hay veces que eso no ocurre, cada vez menos, pero inicialmente al principio de la telefonía móvil era bastante habitual el encontrarte que tú, bueno, pues vas en coche y de repente
se te apaga la llamada, se te cuelga la llamada, y eso ha sido porque ese handover pues no ha funcionado bien. Aquí tenéis un ejemplo de la planificación de una red interior. Esto podría ser pues, una oficina, por ejemplo. Entonces, bueno, pues a la hora de planificarlo, pues se establecen pues, una serie de zonas a las cuales pues, se les asigna pues, unas frecuencias. Por ejemplo, esta zona es el canal 1, a esta es la zona del canal 6, y aquí veis cómo el concepto de reutilización pues, aparece, ¿no? Por ejemplo, ese canal 1 no lo vuelvo a reutilizar hasta esta zona de aquí. Lo suficientemente alejada, está lo suficientemente alejada una de otra como para que no haya interferencia. El canal 6, por ejemplo, veis que también está en el otro extremo, y el canal 11 tampoco, bueno, pues también la distancia de reutilización pues sería esta de aquí. Entonces, estos conceptos no solamente es para redes móviles de teléfono, sino, por ejemplo, también se utilizan habitualmente en el Wi-Fi. Vamos con el último tema. Lo que pasa es que voy a parar el vídeo porque, bueno, pues considero que con esto es un tiempo adecuado. El otro vídeo puede durar un poquito y prefiero hacerlo en otro vídeo distinto. Así que nos vemos en el que ya seguro será el último vídeo del tema 5. Un saludo.